Buen día para todos. En este video vamos a realizar un análisis crítico comparativo de dos dispositivos discursivos. Inicialmente tenemos la película colombiana Los colores de la montaña, dirigida por Carlos Arbeláez, estrenada en marzo del 2010. Y Voces Inocentes es una película mexicana dirigida por Luis Mandoki, estrenada en enero del 2005. Inicialmente contextualicemos estos dos dispositivos. Vemos un contenido que nos muestra la realidad de la guerra y de cómo podemos llegar a ser los seres humanos con nuestra hostilidad y crueldad, en donde simplemente no interesan las vidas que están de por medio, como en estos casos las vidas de niños inocentes, que se ven envueltos en medio de una guerra que no les corresponde, pero que por el simple hecho de nacer en estos territorios deben asumirla. Son dispositivos que tienen gran semejanza con el mensaje que quieren transmitir a su audiencia, pues ambos nos muestran los sucesos que no son contados, que son silenciados hasta quedar en el olvido. Vemos la realidad detrás de la guerra, el abuso de poder, el maltrato y el abandono por parte del Estado a estas poblaciones. Se ven las consecuencias del hambre de poder, pues a estos grupos armados simplemente les interesa tener el mando y el beneficio propio. Bien, ahora pasemos a evaluar el entorno familiar de nuestros dos protagonistas. Empecemos con Manuel. Manuel, su grupo familiar, está compuesto por su papá, por su mamá y por su hermano menor. En este grupo es el papá el que busca la protección de su familia. Sin embargo, termina exponiéndolos aún más a la violencia que se estaba presentando con estos grupos paramilitares. Pues recordemos que es el papá el que termina ejecutado en su propia casa, casi que al frente de su esposa, por esos grupos paramilitares. Es por lo tanto que la mamá se ve obligada a desplazarse junto con sus dos hijos a otra ciudad sin saber el destino que les podía llegar a correr. Ahora pasemos con Chava en Voces Inocentes. Chava, finalmente, su grupo familiar termina compuesto por su mamá, por su hermana mayor y su hermano menor. Esto, consecuencia de que su papá, a raíz de tanta violencia, él termina huyendo hacia Estados Unidos, pero huye solo, no se lleva a su familia. Por lo tanto, entonces es la mamá la que se queda en este grupo familiar buscando la protección de los mismos. Y es aquí también en donde Chava debe empezar a ejercer el rol de ser el hombre de la casa a una edad temprana, pero ya empieza a adquirir unas responsabilidades que no les correspondía. Sin embargo, Chava tiene algo muy bonito y es que Chava, entre su inocencia de niño, considera su trabajo como ayudante de conductor, lo considera de una forma jocosa, lo considera de una forma infantil y esto le ayuda a evadir un poco la realidad de la violencia en la que se estaba presentando en este momento. Bueno, en Voces Inocentes, quienes cometen estas violaciones de derechos es el ejército, una entidad que se supone que debería proteger a su nación, pero desafortunadamente hacía todo lo contrario. Y es por eso, o es por esta razón, que los rebeldes de la guerrilla fueron quienes intervinieron a favor de la humanidad, buscando proteger a sus niños, su gente. Son ellos los que se rebelaron contra el Estado, mientras que en Colombia, los colores de la montaña, quienes cometieron estos hechos de lesa humanidad, fueron los paramilitares y guerrilleros. Entre tanto, las fuerzas militares de Colombia combatían para recuperar el control del territorio colombiano. Lo que sí es cierto es que así fuera el ejército, la guerrilla o los paramilitares o cualquier otra entidad es responsable de robarle la infancia de aquellos niños inocentes quienes solo querían estudiar y salir adelante, pues, para cumplir sus sueños, sus metas, como cada uno de nosotros en la actualidad. Pero ni estudiar los dejaban, pues tras de que solo tenían un salón para 5 cursos porque había hasta quinto de primaria. Pues, estos grupos usaban sus escuelas para reuniones y a planear los enfrentamientos, como lo podemos ver
los colores de la montaña. En este caso, la profesora se vio obligada a irse del pueblo pues por las amenazas que recibía solo por incentivar a los niños a pintar una pared para darle alegría y motivación por estudiar a aquellos pequeños. Volviendo a analizar la niñez, si es que se le puede llamar así, porque realmente estos niños al final nunca pudieron ser niños. Nunca pudieron vivir tranquilos y lo podemos ver claramente, ya que tanto Manuel como Chava, presos de su libertad y no solo de forma física, porque al no poder estar libres en las calles, esto ya se podía llamar presos, y no precisamente en las celdas, pero sí en su propio pueblo, lo que conlleva también a estar presos mental y psicológicamente. Manuel, quien aún pudiendo disfrutar del aire libre de las montañas y de sus amigos, debían ser cautelosos en el territorio que pisaban, pues encontraban minas antipersona, lo que produjo que sus padres le prohibieran seguir jugando en las canchas de fútbol, por temor a que estas minas acabaran con la vida de alguno de ellos, por lo que no podían disfrutar de su niñez como normalmente lo hacen a su edad. Y poco a poco sus amigos fueron desapareciendo, pues sus padres deberían irse del pueblo a raíz de tantas amenazas. ¿Y qué decir de Chava, para cual su motivo de escape de la cruda realidad que vivían era poder experimentar su primer amor con su María Cristina, quien también terminó perdiendo la vida igual que varios de sus grandes amigos, quienes por defenderlo o buscar una mejor opción son acribillados por el ejército? Pues aquí cualquier día, por no decir prácticamente todos los días, se desataban batallas campales sin importar la hora, que aunque habían toques de queda, cualquier momento empezaban a disparar por doquier, dejando muchas personas heridas o muertas. Después de analizar estos dos dispositivos, llegamos a una conclusión realmente no tan alentadora, pues es algo que se le sale prácticamente de las manos a todos nosotros. Desafortunadamente para el mundo, la guerra no se detiene ni por el color, ni por la raza, ni por estrato social, pues es algo que hoy en día aún existe. Guerra que ahora no solo es entre grupos armados, sino en general. Ahorita existen guerras entre países, entre hinchas por pertenecer o tener preferencia por algún equipo de fútbol, guerra por tener diferente pensamiento. En cuanto a temas de política, hasta se crea una guerra por un pequeño mínimo comentario u opinión sin importar el tema. Realmente existe un sinfín de conflictos y peleas que lo genera tanta intolerancia, y todo esto nos lleva a un final muy triste, pues son muchas personas las que son perjudicadas por este tema de todas estas guerras. Principalmente los más afectados son los niños, que pasan por todas estas situaciones, en ocasiones perdiendo su niñez completamente, pues para quienes lo viven en carne propia, siente que las esperanzas de vivir una mejor vida poco a poco se esfuman, por lo que en muchos casos, de acuerdo a todas estas guerras, para poder sobrevivir, son obligados a desplazarse a otro país o a otra ciudad, ya sea con la poca familia que le queda, que les deja la guerra, porque muchas veces son asesinados, o pues les toca quedarse solos. Entonces la conclusión final a todo esto, a estos dos dispositivos, es que la guerra no cesa. Viene desde los años, muchísimos años atrás, y que a hoy todavía se presenta la guerra. En cuanto a guerrillas y paramilitares, quizás no a la magnitud de años anteriores, pero a hoy en día todavía vivimos temas de guerras y conflictos.